La palabra de hoy se titula Amémonos unos a otros. La importancia de amarnos unos a otros, de amarnos como hermanos, de amarnos como hijos de Dios, de amarnos como familia de la fe. La palabra de Dios en San Juan, capítulo 13, versículo 34 al 35, dice: así que ahora les doy un nuevo mandamiento: ámense unos a otros. Tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo que son mis discípulos. El amor. Dios no nos manda solamente amarnos, sino que le agrega un condimento. ¿Cuál es el condimento? Versículo 34. Como yo los he amado, ámense unos a otros como yo los he amado. ¿Y cómo nos amó el Señor? Entregando su vida, ¿sí? Perdonando, ¿sí? Estando con los hermanos, con los discípulos en ese momento. Porque el amor es muy importante para Dios y para nosotros como iglesia. Para nosotros como iglesia necesitamos comprender que así como salir a evangelizar es un mandato, amarnos unos a otros es un mandato. Porque en el amor, ¿qué reflejamos, hermanos? El interés, la intención de nuestro corazón de saber cómo está mi hermano, qué necesita mi hermano, en qué puedo ayudarlo, cómo puedo orar por él. Y este es un gran desafío. ¿Saben por qué es un gran desafío? Porque es un gran desafío porque tenemos un contrincante que no quiere que nos amemos unos a otros. No quiere que estemos unidos, quiere que estemos divididos, que andemos cada cual en nuestro camino, viendo nuestra necesidad, viendo nuestros problemas. Pero Dios y Jesucristo no quieren una iglesia que cada uno ande por lo suyo. A mí me interesa solo venir a recibir y me voy. A mí solamente me interesa recibir palabra de Dios y chao. No, esa no es la iglesia que se levanta fortalecida para conquistar este mundo. La iglesia que se levanta fortalecida para conquistar este mundo es una iglesia que tiene el amor de Dios y que lo practica. Por eso es importante saber que el amor que Dios quiere que tengamos y que es un mandato es unos por otros. Es un mandato. Quizás al hermano que tenés al lado tuyo hoy no, pero mañana quizás Dios no quiera tengas un problema con el hermano. Lo vas a tener que amar. ¿Por qué? Y lo vas a tener que perdonar. Y le vas a tener que dar 1000 oportunidades. Porque si no lo hacemos, ¿sabe qué va a pasar? Va a entrar el espíritu de división a la iglesia y va a dividir no solo lo que Dios quiere hacer en la iglesia, sino lo que Dios quiere hacer en tu corazón. Hermanos, yo he hablado muchas veces con hermanos que tienen dificultades, problemas, que tienen luchas, que están bien por momentos, como todos, tenemos nuestros altibajos. Pero hay momentos donde hermanos y hermanas tienen luchas que los hace, por así decirlo, perder meses y años de su vida. Agarrados y abrazados al dolor, agarrados y abrazados a la soledad, agarrados y abrazados a la angustia, agarrados y abrazados a la duda, porque todo cuando el enemigo es estratégico no viene a querer que nos amemos, él quiere que nos dividamos, ¿sí? Él quiere que estemos lejos los unos de los otros. ¿Por qué? Porque él sabe que cuando Dios ve a su pueblo unido, se puede desarrollar el propósito de Dios. Y ese es nuestro desafío como iglesia. Por eso Jesucristo le dijo, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante este mundo que son mis discípulos. Dios no dijo, vayan solamente a predicar y predíquenle a todos de mí, sino que vivan unidos, porque la unidad es algo impactante para este mundo. Para el mundo donde estuvo Jesús en aquel momento, en el siglo I, y para el mundo de hoy.
donde cada uno, como dice, busca lo suyo propio, hace su vida. Y sí, bueno, de la puerta de la iglesia para adentro nos preguntamos, pero después para afuera. ¿Y saben qué, hermano? Hay que entender la iglesia como un cuerpo. Hoy nos estamos congregando. Una congregación no es una iglesia, es una congregación. Una iglesia es un cuerpo unido, que crece unido, que se interesa por el otro. Y cuando el enemigo ve una iglesia unida, no puede detenerla. Pero cuando ve una congregación que solamente se reúne, ahí sí puede detener. Por eso nuestro desafío como iglesia, y hoy quiero hablarles, veníamos hablando de un montón de otros temas, pero hoy quiero hablar esto necesario porque me senté en la computadora a armar el mensaje. ¿Saben de lo que iba a predicar hoy? La unción que pudre yugo. Lo puse así, pegué el texto, todo, tenía la figura, tenía todo. Me siento en la compu, bueno, Señor, empiezo a armar. Y empezó a venirme a la cabeza un texto, otro texto, otro texto, otro texto, otro texto. Dije, listo, Señor, listo, saqué el texto que tenía, lo dejé para otro momento. Y Dios me decía, yo quiero que se amen. Decile a mi pueblo que quiero que se amen unos a otros. Que sean un cuerpo, unido. Que cuando a uno le duele algo, que por lo menos lo podamos compartir. ¿Qué nos dice el mundo? No cuentes tu problema porque se desparrama. No cuentes tu problema porque, miren, yo sinceramente necesito contar lo que me pasa. Porque si no me hundo. ¿Cuántos quieren que yo me hunda? Yo no quiero que vos te hundas. Por eso necesitamos compartir. Porque la palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. No sos vos, no soy yo, no es el problema de afuera, es el espíritu inmundo que quiere detener lo que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Y cómo hacemos para batallar contra todas esas obras del enemigo? Con nuestra fuerza sí podemos un poco, con nuestra oración sí podemos un poco, pero a veces Dios permite que tus fuerzas no alcancen para que te refugies en el cuerpo, que es la iglesia. Y para que la iglesia sea fortalecida en la necesidad que tiene un hermano con otro hermano y que oremos y que busquemos y que ayunemos. Porque de esa manera ¿saben qué, hermano? De esa manera vamos a conocer el poder que todavía hasta acá no hemos conocido de Dios. El poder de la unidad, el poder del amor y el poder de la oración. Gloria a Dios, ninguna amén. Yo sé que son solitarios, somos una iglesia un poco solitaria. Yo lo soy, muchísimo. Estoy cómodo en la soledad, pero esa es mi carne. Mi espíritu dice, no funciona así. No funciona así. Funcionamos de otra manera. Por eso es importante esto, de amarnos unos a otros y de ser un cuerpo. Qué importante. Porque cuando estamos cada uno en lo suyo, el enemigo, ¿qué dice? Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Cuando nos ve todos unidos no puede devorar a nadie, porque estamos juntos. Quizá no estamos juntos en persona, pero estamos juntos en el espíritu, en la oración, en la intercesión, en el ayuno. Amándonos, entendiéndonos, guardándonos. Por eso también 1 de Juan capítulo 4 versículo 7 dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Dios no quiere que nos amemos con nuestro amor. No, nuestro amor es limitado. El amor de Dios. Y para amar a mi hermano con el amor de Dios tengo que tener de Dios. Ese es el desafío lindo. Por eso nos cuesta quizás amarnos, porque nos cuesta tener de Dios, porque nos cuesta entender al otro hermano. Quizás para vos lo que le pasa al hermano es una pavada, pero para el hermano es un mundo. No, si comparo mi problema con el problema de mi hermano, no te podés poner así, no podés pedir oración. Sí que pueden pedir oración por eso y sí que pueden estar mal por una cosa que para vos sea una pavada y para mí no, porque estamos expresando nuestro corazón
y estamos orando por lo que le interesa al hermano o por lo que necesita el hermano. Y para eso, para no estar calificando lo que el hermano es o no es, o tiene o no tiene, o si es importante o no, necesitamos el amor de Dios. Porque si el hermano sufre, eso es lo que a nosotros nos interesa, que no sufra. Y que oremos para que no sufra. Y si está sufriendo, que Dios lo fortalezca para que se calme ese sufrimiento. Hermano, hay pruebas que me gustaría hacer una reunión para que todos compartamos nuestra prueba. Se nos va a caer la carretilla de dificultades que estamos pasando. Por ejemplo, ahora, en este momento, le pedí oración a los hermanos y seguramente las hermanas también saben. Kevin lo operaron hace poquito, esta semana. Kevin, Noelí y los 3 chicos, Dylan, Eric y Lautaro. Y ellos son nuestros hermanos. Y qué casualidad que justo que al pensar a venir a la iglesia empiezan los problemas. No, no es casualidad. No es casualidad. Por eso tenemos que estar juntos en oración. Dios quiere que crezcamos en amor los unos por los otros. Dice Efesios capítulo 4, versículo 15 al 16, y voy rápido porque ya me están marcando que se me pasó el tiempo, no. Dice Efesios capítulo 4, versículo 15 al 16, en la nueva versión internacional, vamos a leerlo ahí, dice: más bien el vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sosteniendo y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Vamos a leerlo en la versión 1960, el 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué dice la palabra? La palabra está poniendo una figura acá, que es el cuerpo, que tiene huesos, que tiene coyunturas, que tiene ligamentos. Y dice que todo el cuerpo fue preparado para estar unido y para que cuando la rodilla tiene un problema, el músculo que sigue y el que viene lo ayude para que no esté debilitado. Y la palabra de Dios nos dice a nosotros que nos tenemos que edificar en amor. Yo no quiero una iglesia fría, aunque hace frío ahora acá. Quiero una iglesia sensible. Oro por eso. Clamo por cada uno de ustedes, para que nos unamos en amor, para que podamos, si es verdad, crecimos fríos, distantes por todo lo que nos pasó antes de Cristo, pero nos tiene que afectar lo que nos pasó después de Cristo, más que lo que antes, porque recibimos un amor inconmovible, una gracia poderosa. Y Dios necesita una iglesia que viva en el amor, que se edifique en el amor. No en la competencia, no en los celos, no en el orgullo, no en el ego, no en la vanagloria, no en el egoísmo, sino en el amor. Y de esa manera vamos a ver, ¿saben qué vamos a ver, hermano? Vamos a ver una iglesia fortalecida, una iglesia unida, una iglesia bendecida. Y esta bendición te la vas a llevar a tu casa. Porque ustedes son parte de la iglesia. Ustedes edifican la iglesia junto con nosotros. No la edifican los pastores, la edificamos todos, como miembros los unos de los otros. La iglesia es edificada en amor. Y para que un edificio sea sólido, cuando lo están edificando, necesita materiales sólidos. Y para la Biblia, un material sólido para la iglesia es el amor y la unidad. El amor y la unidad. ¿Saben cuántas iglesias se dividen? Muchas. ¿Por qué? Porque crecen, son bendecidas, avanzan, pero el corazón del hombre a veces cambia dentro de la iglesia y no para bien, para mal. ¿Por qué? Porque como no hay el amor unos por otros, como no hay unidad, se filtra el enemigo con carne, con vanidad, con pecado y terminamos
destruyendo lo que tanto nos costó edificar, que es la iglesia. Seguramente ustedes conocen alguna iglesia que se ha dividido. Lamentablemente. Entristece, duele. Hace poco hablaba con una persona la semana pasada donde la iglesia justamente creció un montón y había 2 pastores. Y de repente, cuando la iglesia empezó a crecer un montón, los 2 pastores dejaron de ponerse de acuerdo. ¡Justo! Dejaron de ponerse de acuerdo. ¿Y qué pasó? Porque eso es el hombre también, pero es la oración que falta, el amor que falta. ¿Por qué? Porque sabemos todo, sabemos la Biblia. Saber la Biblia no es suficiente. Lo más importante es aplicar la Biblia. Y aplicar la Biblia le duele a la carne. Por eso el diablo, como dije una vez que me sorprendió, salió del Espíritu, el diablo conoce la Biblia, pero no puede aplicar la Biblia, al igual que la carne. Por eso la aplicamos en el Espíritu cuando agarramos la cruz. Nos negamos a nosotros mismos y hacemos la voluntad de Dios. Como iglesia necesitamos aplicar los materiales sólidos para que ninguno se pierda, como dijo Jesús. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros estemos en unidad y en amor? Porque el enemigo de nuestras almas querrá dividirnos, va a querer dividir la iglesia. Va a querer sembrar en tu mente y en mi mente cosas que no son de Dios, porque cuando nos sentamos a hablar o nos sentemos a hablar o en algún momento haya algún problema, vas a ver que todo el argumento y todo el pensamiento y todo lo que sentiste empezó, o sentí yo, empezó ¿por qué? Por no estar sujeto al amor y a la unidad. Por eso Pablo le dice a la iglesia, piensen en una sola cosa, hermanos, en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo puro, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Esos pensamientos son unidad, son amor. Ahora, cuando yo pienso todo lo contrario, no estoy escuchando a Dios. Y por eso tenemos que ser una iglesia unida, una iglesia en amor. Y Dios puso esta palabra en mi corazón porque va a querer dividirnos, va a querer entorpecernos, va a querer detenernos, va a querer detener la obra de Dios como iglesia y en tu corazón y en mi corazón. Entonces tenemos que prestar atención. Por eso Jesucristo dijo en Juan 10:10, ¿qué dijo Jesús? Jesús nos revela el propósito del enemigo, lo conocen. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Ponelo en la nueva versión, en la nueva traducción viviente. Miren lo que dice, el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles vida, una vida plena y abundante. Ahora, si nosotros analizamos este texto, ¿sí? Y queremos verdaderamente, ¿cuántos quieren la vida abundante? Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos quieren la vida abundante? Todos. ¿Qué tiene que hacer el cuerpo para tener una vida abundante? Conectarse con la cabeza. Y la cabeza de la iglesia es Cristo. Por eso necesitamos estar unidos a Cristo en todo lo que Él nos pide y tenemos que hacerlo, nos guste o no nos guste. Después vamos a entender y vamos a ver que todo el consejo de Dios, aunque no te guste, va a terminar siendo una bendición. Porque si fuera por nosotros, hermanos, ninguno estaría acá. Pero Dios nos tocó de tal manera y nos hizo ver con el tiempo que sus caminos son mejores que nuestros caminos. Por amor. Entonces, el ladrón no vino sino para hurtar y destruir. En la traducción lenguaje actual, miren lo que dice. Cuando el ladrón llega, se dedica a robar, a matar y destruir. Cuando el ladrón llegue y quiera venir a molestar, ¿qué va a querer hacer en la iglesia, en tu corazón? Destruirte, molestarte, robarte, años de tu vida. Y hermanos, años de su vida, años. Yo conozco, hermanos, años de su vida en el pecado dentro de la iglesia, años de su vida. Obviamente no lo juzgo, pero me doy cuenta, es una simple ecuación. Jesús no está en su vida. Es una simple ecuación. Y uno dice, ¿pero qué pasó? Y hay que orar. Por eso no lo condeno. Los que me conocen, hermanos, y les hablo siempre del mismo hermano, un hermano que anda con luchas, con dificultades, y quizás
Está el texto ese que dice, y no eché perla a los cerdos. No, no es ningún cerdo, es un hijo de Dios. Y yo voy a seguir insistiendo hasta el último día de su vida. ¿Saben por qué? Porque Cristo murió por él. Y sí, está metido hasta acá a veces, a veces. Y por eso nosotros lo tenemos que hacer con nosotros mismos, con nuestra familia, con personas que no nos quieren, que no nos aman. Tenemos que seguir orando, tenemos que seguir pidiéndole a Dios, porque el enemigo, si lo dejamos nosotros, va a hurtar, matar y destruir. También Dios Jesucristo nos enseña qué es lo que piensa el enemigo y por qué viene recurrentemente a molestar a la iglesia y a nosotros como hijos de Dios. Mirá lo que dice en Lucas capítulo 11, versículos 24 y 26. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿De qué hombre? Del hombre que no está en la iglesia, del hombre que no está unido al cuerpo, del hombre que, claro. Y hay muchos, no digo en nuestra iglesia, en general, que van, se congregan, pero no son iglesia. Y ese es nuestro desafío. Es nuestro desafío. ¿Por qué? Porque el enemigo, ¿qué piensa? Me voy a ir, voy a volver a mi casa. Él piensa que tu corazón, que tu espíritu es su casa. ¿Pero por qué? Porque Dios lo echó. Y anda rondando o no te molesta constantemente. Pero no solamente la molestia de tentaciones de pecado, sino de que dejes de adorar a Dios. De que te apartes de tu fe. Si yo le pregunto a ustedes, seguramente todos ustedes en algún momento pensaron en apartarse de Dios. Porque no funciona, porque no crezco, porque no entiendo, porque las cosas me van mal, porque Dios no me responde, porque estoy cansado, porque no puedo con esta debilidad. ¿Por qué? ¿Es casualidad? No, el enemigo anda buscando. Y trata de entrar en la casa. Entonces es tan importante que nosotros sepamos como iglesia que tenemos que cubrir a los otros hermanos. Por eso es la reunión de oración. Los cubrimos a la iglesia, cubrimos tu vida. Los que ya no vienen, los que no vienen más, los que dijeron, bueno, nos vamos, qué sé yo, seguimos ahí orando. A veces los sacamos, después oramos. Se fueron. Pero son parte de la iglesia. Ahora, también el Señor Jesús nos revela cómo el enemigo, cuando no puede hurtar, matar y destruir, cuando no puede ingresar a la casa, Jesucristo mismo nos enseñó qué es lo que hace el enemigo. Lo enseñó a través de una parábola, Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30. Miren lo que dice. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró, ¿qué? Cizaña entre el trigo y se fue. ¿Y qué pasó? Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le dijo, un enemigo ha hecho esto. ¡Wow! Eso es para subrayar. Cuando hay cizaña entre los hermanos, entre la iglesia, entre lo que Dios puso en tu vida, en tu corazón, en tu propósito, en las promesas de Dios. ¿Quién sembró esto? Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él le dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña, atarla en manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esta parábola es una parábola que nos enseña, como dijimos, que el enemigo viene a hurtar, matar y destruir, que el enemigo cree que sos de su propiedad y por eso quiere volver, va a insistir, te va a tentar, te va a seducir, y el otro, cuando no pueda entrar, te va a sembrar cizaña. ¿Cuándo siembra la cizaña? Cuando no hay nadie.
Cuando estás, quizás dice en la noche, cuando uno está descansando. ¿Quién sembró la cizaña? ¿Y qué pasa cuando hay cizaña entre los hermanos? Hay problemas. La cizaña del diablo. ¿Qué hay que analizar cuando viene la cizaña? ¿Esto me une a mi hermano o me divide del hermano? ¿Me une a la iglesia o me divide de la iglesia? ¿Me une a Dios o me divide de Dios? ¿Qué haría Jesús? ¿Y qué dijo Jesús cuando Pedro le dijo, Señor, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar? ¿7 veces? Que era lo que demandaba la ley. Y Jesús le dijo, 70 veces 7, pa. Vos me preguntás, yo te digo, ¿cuántas veces tenés que perdonar? Si es por la ley, está bien, 7. Pero si vos me preguntás cuál es el deseo de mi corazón, infinito. Lo tenés que perdonar. Entonces, el enemigo va a tratar de poner cizaña. Primero en tu vida, con los propósitos de Dios, con tu fe, con tu encuentro con Dios, con tu búsqueda, con tu alimento espiritual. Segundo, con tu familia. Tercero, con la iglesia, con el cuerpo. Por eso hay tanto hermano dando vueltas. ¿Saben por qué? Porque hay mucha cizaña. Van de una iglesia, van a otra y van a otra y no se plantan nunca. Nunca. ¿Y cómo van a dar frutos si no se plantan? No lo sé. No lo sé. Pero no el fruto que ellos quieren, porque a veces analizamos y decimos, no, desde que llegué a esta iglesia, Dios me bendijo. No, hermano, ese no es el fruto. No es tu bendición el fruto. No. La bendición no es el fruto para tu vida. El fruto que Dios tiene para tu vida es que cumplas con el propósito de Dios. Y cuando te encuentres con Cristo, te diga, hiciste lo que te pedí que hagas. No hiciste lo que te gustaba hacer, hiciste lo que yo te pedí que hagas. ¿Es importante? Es muy importante. El enemigo tratará de meter cizaña. ¿Pero qué dice la hermosa palabra de Dios? ¿Que Dios nos dio autoridad o no? ¿Nos dio autoridad? Lucas capítulo 9, versículo 1 y 2, nos dio autoridad. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, le dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Sí, y dice, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, es verdad. Les dio autoridad, ¿no? Pero les dio autoridad, como muchos vienen y hablan y analizan la Biblia, que tienen razón, esa autoridad se la dio a los apóstoles. Es verdad. Porque si tendríamos esa autoridad, todos estaríamos sanando y liberando, ¿no? ¿Cuántos quieren tener autoridad? La tenemos, ¿no? Pero ¿cuántos quieren que esa autoridad se ejecute? Y bueno, orá 4 horas por día, ayuná 3 veces por semana, viví en santidad, hacé vigilia, lee la palabra, estudia la Biblia, pedile a Dios, llorá por las almas que están enfermas, llorá por los perdidos, dejá que el Espíritu Santo te quebrante, pedile una oportunidad para orar por alguien. Claro, esa es una preocupación. Cuando alguien está orando por eso, está totalmente preocupado por el cielo, no por la tierra. Nosotros, ¿cómo estamos? Preocupados por la tierra y descuidando el cielo. Por eso no hay autoridad, porque estamos más acá que allá. Entonces, cuando vemos los discípulos que echan fuera demonios, está bien. Algunos dicen, no, esta autoridad fue para los apóstoles. Pero Dios también nos dio autoridad a nosotros, porque dice en Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23, Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la, ¿qué? Iglesia. ¿Sí? ¿Y qué dice? Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. En la 1960 versículo dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Bajo los pies de quién? De Cristo. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cuando dice que le dio por cabeza de todas las cosas a la iglesia, significa que le dio autoridad a la iglesia. Por eso es importante, como dije antes, venir al monte o de oración, a la oración, porque cuando estamos unidos, esa autoridad en oración, la escucha. Dios escucha tu oración cuando lo haces como en la iglesia. Algunas, porque te está enseñando a que no seas una persona solitaria que ora por su parte. No, yo oro en casa, bueno, listo, que Dios te resuelva las cosas en casa. Vení, juntate, vamos a orar.
¿Cuántas veces ustedes han recibido milagros orando con otro hermano? Contame. La gran mayoría. Cuando te pusiste de acuerdo con alguien, viste la mano de Dios. ¿Por qué? Porque la autoridad está sobre la iglesia, no sobre un hombre, sobre la iglesia. Aunque tengamos autoridad, siempre el enemigo va a querer tentarnos. ¿Para qué? Para no ser ¿qué? Iglesia. No, esto se hace así, yo pienso que esto se hace de esta manera, no, pienso todos piensan. Pero a la hora de ser iglesia, es importante hablar esto, porque, hermano, la iglesia que estamos edificando va a quedar cuando nosotros ya no estemos. No es algo que estamos haciendo para hoy, para el domingo que viene, para el año que viene. La lucha que hay sobre la iglesia y sobre tu vida y sobre las familias es para siempre. No es un momento, no es un evento. Es un fundamento espiritual. Si no hubiera algo espiritual, vos estarías, ¿sabes qué? En la playa ahora, espiritualmente. No tendrías ningún problema. Pero ¿sabes por qué hay problema? Porque tu vida es importante para el cuerpo de la iglesia. Y el enemigo sabe que si te molesta a vos, molesta a la iglesia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar juntos. Unirnos como iglesia, creyendo en este texto y diciendo, Señor, vos le diste autoridad a la iglesia, de acá está tu iglesia. Y empezar a proclamar, enviar palabra de autoridad, de poder. ¿Amén? ¿Cómo ejercemos la autoridad? Esta autoridad, ¿cómo la ejercemos? ¿Cómo la ejercemos? Y con esto termino. ¿Saben cómo la ejercemos? Con los textos que vimos antes. Amándonos unos a otros es como tenemos esa autoridad. Porque si nosotros no nos amamos unos a otros y hay conflictos entre nosotros, hay división. Y si hay división, no hay santidad. Y si no hay santidad, Dios no nos escucha. Y el enemigo lo sabe. No, porque hermano, esto es serio. Hermano, el Evangelio es serio. Decirle al que está al lado, el Evangelio es serio, es serio. Es serio. No es broma, es serio, es serio. Entonces, interpretar la Biblia de manera errónea es más serio. Nos han dicho tanto que cuando sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia, sí, está bien. Pero está hablando de otra profundidad, de otra cosa. Está hablando del sacrificio de Cristo, no de que la gracia de Dios ahora cada vez que pecas, no, peco y la gracia es más grande. No, la gracia fue una vez. Hubo un pecado tremendo. Todas las generaciones se alejaron de Dios, dejaron a Dios. Abundó el pecado, pero sobreabundó la gracia, que ¿quién fue? Jesucristo, dejando su trono, su gloria, tomando forma de siervo, vino. Eso está hablando. Entonces la gente lo interpreta al revés. No, peco total. La gracia, ¿entendés? Y así está la iglesia, creyendo que está bien cuando está mal. Entonces oramos y los demonios saben que se ríen, porque no tenemos autoridad. Y si queremos tener autoridad, nos tenemos que unir. Y por eso digo, ¿cómo ejercemos autoridad? Amándonos unos a otros. Porque el amor nos mantiene en santidad entre nosotros y unidos entre nosotros. Nos podemos equivocar, podemos hacer algo malo, pero el amor es suficiente. ¿No dice que el amor cubrirá multitud de qué? Ese es el amor. Un amor inentendible, ¿no? Porque entre nosotros, ¿qué hay? Ya me la va a pagar. Es un hermano. No, ya se la voy a hacer sentir, acordate, ya va a venir, ¿sabes qué? Y así estamos. Entonces necesitamos el amor de Dios. Por eso el Señor nos dice, ¿cómo vamos a ejercer la autoridad? En amor. ¿Cómo vamos a ejercer la autoridad? Unidos. Porque cuando oramos unidos, no es lo mismo que orar juntos, solos, perdón. Por eso los matrimonios, ¿qué tienen que hacer? Orar unidos. ¿Cuántas veces quisiste ponerte de acuerdo con tu esposa, con tu esposo,
¿Y saben qué pasa cuando se ponen de acuerdo con el esposo y la esposa? Piensan que se están mandando facturas, ¿viste? No, te pido por, ¿viste? No guarda las cosas, Señor. No, ¿viste? Y el esposo la mira como diciendo, abre los ojos, como diciendo, Señor, ¿me está tirando un centro o está orando? No, te pido, Padre, por ella, para que le des un carácter, para que cuando llegue al trabajo no empiece con el piripipí y el piropopó. Y claro, y uno se manda mensaje. Y todas esas cosas, ¿qué hacen? Distanciarnos de la oración. ¿Sí? Distanciarnos de lo verdadero, de lo que queremos que suceda en nuestra casa, que es que venga el Espíritu Santo y limpie todo, arrase con todo, rompa todo yugo, toda maldición. Por eso hay etapas en la oración matrimonial, y cuando la oración matrimonial empieza, hermano, prepárate para la ola que el enemigo te va a levantar, para toda la pantomima que va a hacer, pero no te preocupes, porque tocaste el botón correcto, activar la presencia de Dios en casa. Y no importa lo que se venga, Dios no te va a dejar ni te va a abandonar. Y por sobre todo el gigante que se está levantando en tu casa y en mi casa. Y se quiere quedar. Yo el otro día les contaba, oraba por Emilce, reprendí todo. ¿Qué pasó? Emilce en el hospital el viernes. ¿Va a ser fácil? Porque el enemigo cree que sos su propiedad. Entonces, como no podemos solos, lo tenemos que compartir. Che, oren por Emilce, vamos a juntarnos, vamos a unirnos. Vamos, cada vez que se reúnan, cada vez que hagas algo con un hermano, orá por la iglesia, orá por las familias, orá por los hermanos, no importa con quién te junte, tomando un cafecito, hablando, tomémonos un tiempo para orar los unos por los otros. De esa manera ejercemos autoridad. De esa manera ejercemos autoridad en un mundo espiritual que no entiende el amor, que no entiende la unidad. Porque nosotros nos unimos a Cristo por nuestra propia voluntad. Pero es muy loco, nos unimos a Cristo por nuestra propia voluntad, pero no queremos muchas veces que se haga su voluntad. Porque nos molesta, porque nos incomoda. Vivir en santidad no es fácil, pero es la llave para que Dios haga grandes cosas. Entonces, hermanos, amémonos unos a otros, en amor, en unidad. Y de esa manera el enemigo no podrá dividirnos, debilitarnos, destruirnos. Porque cuando yo me caigo, el hermano me levanta. ¿Sí? Cordón de 3 dobleces lo utilizamos ¿para qué? Para los matrimonios, ¿no? Lo ponen en la tarjetita de casamiento. Pero Dios está hablando de su pueblo ahí. Cordón de 3 dobleces no se romperá pronto. ¿Y de quién está hablando? Cuando la iglesia se une a los 3, Padre, Hijo, Espíritu Santo, no se rompe, no se destruye. Amén. Los animo, los amo en Cristo y sé que Dios está trabajando en nosotros, nos está entrenando para grandes cosas. Y yo lo tengo muy claro. Y aunque lo tenga claro, también me cuesta. Así que estemos en oración para poder ejercer nuestra autoridad como iglesia. ¿Sí? Como iglesia. Amén. Vamos a orar.